tutorial en YouTube. En este video tutorial vamos a estar haciendo mi versión de lo que conocemos como balaclava o capucha, pero a crochet. Si te gusta esta versión, dale like y suscríbete a mi canal. Déjame algún comentario, algún tip, algo de lo que te haya parecido este video. A continuación vamos a ver los materiales. Yo voy a estar usando 150 gramos de lana cashmere que tengo acá, semi gruesa. Puedes usar la que más te guste. Yo usé la lana común que tenía guardada en casa, como vos quieras. Este es un color bisón el que voy a estar usando. Puedes hacerla del color que a vos más te guste. También voy a estar usando una aguja de crochet número 5. A mí me gusta que el tejido quede más sueltito, no tan apretado por lo general, así que puedes hacerlo con una 5 o con una 5,5. Yo voy a estar usando una varita de 5. Tijera, indispensable. Y solo si realmente necesitas centímetro. Te voy a mostrar cuáles son las partes que tiene nuestra capucha para saber cómo vamos a comenzar y dar inicio al tejido. Nuestra capucha acá la vemos del lado lateral, pero esta capucha tiene 4 partes que son indispensables. La base, donde vamos a comenzar a tejer, que es la base, que es la parte de arriba de la cabeza de la persona. Luego tenemos los laterales, que son los mismos de un lado y los mismos del otro lado. Por último vamos a hacer un borde y un segundo borde en la parte baja. Este segundo borde es el que nos va a dar las tiras para nuestra capucha. Así se ve del lado lateral y así se ve del lado de enfrente. Es decir, que la capucha se abre y con los lazos vas a poder hacer el moño que caracteriza a la capucha. Una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo comenzamos con la base, que es un rectángulo, y luego vamos a ir uniendo las demás partes. Vamos a comenzar montando nuestra aguja de crochet un total de 14 cadenitas. Vamos a hacer un nudito y yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenitas. Estas cadenitas son la base para lo que es la copa de la cabeza. 14, subo con 1 y ahora esta cadena de subida corresponde al primer punto. No vamos a tejer acá, sino que en el que sigue vamos a hacer puntos bajos. Un total de 13 puntos bajos porque la cadena de subida ya no nos corresponde como un primer punto. Estiro un poco mi hebra. Acá tenemos nuestra primera fila. Una vez que terminamos nuestra primera fila de puntos bajos, subimos con una cadenita de altura, estiro un poco mi hebra y a partir de acá vamos a hacer como lo que yo conozco como una especie de medio punto canalé o media vareta canalé. Yo a la media vareta le digo medio punto por si nunca viste alguno de mis videos, pero lo aprendí así en algún momento. Así que cuando subí con una cadenita no vamos a tejer acá, siempre la primera cadena cuenta como nuestro primer punto. Vamos a enlazar y vamos a hacer este giro. Girando de esta manera vamos a picar no por dentro de los puntos, sino que giro y en la hebra que está por detrás vamos a hacer un medio punto enlazada. Es decir, voy a enlazar, giro, pico en la hebra que está por detrás, paso y en vez de volver a tomar, paso el lazo que ya había tenido. Agarro, paso y ayudándome con mis dedos, estiro. Lo voy a repetir hasta llegar al final de la fila. De esta forma, trata de no apretar mucho tu hilado, así no se frunce. Y al llegar al final, subimos con una cadenita y giramos. Al girar nos va a ir quedando ese efecto que es una trenza, que es el punto que estamos buscando. Ahora subimos con una cadenita de altura y haciendo otra vez este movimiento no vamos a picar acá porque este corresponde a la primera cadena de altura, sino que más bien en la hebra que está por detrás vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer un total de 13 puntos bajos porque esta primera cadenita que dejamos de subida cuenta como el primer punto. Yo siempre cuando llego en la esquina no pico ahí, sino que más bien pico por dentro del puntito de la esquina para obtener un borde más prolijo. Y este es el diseño del punto que vamos a trabajar durante todo nuestro proyecto. Siempre necesitamos que nos quede la trenza del lado prolijo. Este es el frente del punto y cuando giramos este es nuestro revés.
Esto va a quedar por dentro de la capucha y por fuera de la capucha se va a ver así, de esta manera. Las secuencias de filas que ya hicimos son las que se van a ir repitiendo para completar un rectángulo, no un cuadrado. Este rectángulo luego se va a doblar de esta manera y va a ser la base de nuestra capucha. Yo acá voy a ir contando el largo del rectángulo según la cantidad de trenzas en relieve que tenga. Tengo una acá. En total necesito para una capucha de adulto 6 trenzas de estas. Para una capucha de un niño más pequeño te recomiendo que hagas 5 o 6. Si es un adulto que tiene, en el caso que sea para un varón, te recomiendo hacer un total de trenzas 8. Para un adulto que es mujer y que por ahí tiene la cabeza un poco más pequeña, puede ser un total de 6 o 7, y para un niño más pequeño puede ser un total de 5 o 6 trencitas. Yo acá voy a hacer una cadenita de altura y voy a repetir, en este caso sin picar acá, el medio punto en canale, o la media vareta en canale como conocemos. No solamente depende de una medida exacta, por eso todavía no estoy usando mi centímetro. Este diseño o este tejido también depende mucho de tu tensión y el hilado que vos estés usando. Si tejes mucho más ajustadito, vas a necesitar más material. ¿Ves? Así ya estoy obteniendo 2 trencitas. Ahora subí una cadenita de altura, no pico acá, pico en el que sigue y siempre por detrás. Y voy a hacer puntos bajos. No estoy picando sobre la trenza, ni siquiera estoy picando adentro, sino que más bien estoy haciendo este movimiento y pico en la hebra de atrás. Y hago puntos bajos. Voy a seguir estirando mi hebra. Y voy a seguir repitiendo en la próxima. Medios puntos canalé que me forman la trenza y que siempre va a estar por delante, y luego puntos bajos también en canalé en la hebra de atrás, y voy a hacer un total de 7 trencitas que voy a ver del lado de enfrente, y del lado de atrás se va a ver así. Una vez que tengamos el rectángulo te cuento cómo seguimos con la próxima parte. Una vez que termines de hacer tu rectángulo te va a quedar de esta manera. Vas a ver que del lado de enfrente vas a tener las trenzas y del lado de atrás vas a tener el lado del revés, donde están los puntos. Este rectángulo se va a doblar así, de esta forma, porque lo que estamos buscando es que de este rectángulo obtener después una caída en nuestro tejido. Te voy a mostrar cuál es la parte que estamos haciendo y qué es lo que sigue ahora. Nosotras ya tejimos esta parte, que es la parte de enfrente, ¿sí? Si lo das vuelta vemos que el revés está del lado de adentro, y nosotras ya hicimos esta parte que es la base, que es el rectángulo que estuvimos tejiendo hace un ratito. ¿Ves? Es nuestro rectángulo. Lo que vamos a hacer ahora es, de este rectángulo lo vamos a doblar, y es lo que luego nos va a permitir hacer esta caída, que es lo que estamos buscando. Entonces ahora yo te voy a mostrar cómo tejer estas filas que siguen del largo deseado, ¿sí? Que vas a dar cuenta que no tenemos acá costuras ni nada, sino que se hace desde el rectángulo. Y que son filas que luego que la hagamos van a ser siempre idas y vueltas, idas y vueltas. Vamos a ver cómo seguimos. Ok, yo ya terminé mi base. En esta base lo que yo tengo son las trenzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hice 8. Una vez que hice esto, voy a tener que hacer esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar la hebra. Es importante que siempre terminemos del lado de enfrente. No voy a cortar la hebra, la voy a dejar ahí. Lo que vamos a hacer ahora es tejer como una especie de semicircunferencia. O sea, ni siquiera cerramos la fila, sino que vamos a tejer en este sentido. Así, así y así. Así, así y así por cada fila. Por eso, en realidad, bueno, en este caso va a ser así, así y así, porque estamos mirando de este lado. Y siempre vamos a ir tejiendo así. ¿Por qué? Porque esta parte no la vamos a tejer porque es en donde se ve nuestra cara. Es la parte de la cara, entonces siempre vamos a hacer este sentido de tejido. Cuando termines de hacer la última fila del rectángulo, vas a hacer esa cadenita de altura que necesitamos, obvio, pero ahora vamos a ir a tejiendo los laterales, ¿sí? Y esta parte. La misma cantidad de puntos bajos que vamos a hacer en un lateral son los mismos que vamos a hacer en otro. Entonces, ¿cómo sé dónde tengo que picar? Ya acá no voy a picar porque este punto, esta cadena suelta corresponde al primer punto. Entonces vamos a picar en donde corresponden a las trenzas. Segundo punto bajo. En el medio de estas trenzas, justamente en este espacio, voy a hacer otro punto bajo. Acá ya hice 1, 2, 3 si cuento la cadenita de altura. Como hice entre medio de las trenzas, corresponde uno acá. 4, 5, acá tengo una trenza, entonces hago acá. 6,
7. Y así voy a ir agregando una primera parte de puntos bajos. En total, en este lateral hice 17 puntos bajos. Entonces quiere decir que en esta parte tendré que hacer otros 17. Y acá voy a hacer 14 porque estoy llegando a las cadenas de base. ¿Qué pasa cuando llego a la esquina? ¿Tengo que aumentar? ¿Tengo que hacer algo? No, no tenemos que aumentar nada. Simplemente en el mismo espacio donde hice el último punto, haré otro que corresponde al primer punto de los 14 que tengo que hacer aquí. Entonces ese es el primero. Y aquí, en cada una de las onditas que estoy viendo, voy a hacer otro punto. Acá tengo uno. Entonces, acá hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar acá y hacer 14. Acá ya podemos notar que hice los 17 y los 14. Si acá hice 17, en este lateral tengo que hacer 17. Llegué acá, en este mismo espacio hago el primero, 1, acá, buscar, hago 2, acá hay una trenza, 3, 4, 5, y voy a seguir hasta este extremo. De esta manera ya terminé. ¿Qué hice? Hice 17 puntos bajos, 17 puntos bajos, 14 puntos bajos. Cuando ya hice todo este tejido, no voy a seguir acá en círculo, porque si hago esto no tengo el espacio en donde se vea la cara de la persona. Entonces ahora voy a seguir este zigzag que estuve haciendo, respetando el sistema de puntos y filas que hice en la base, porque esto irá de esta manera. Así se tendría que ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que llegué aquí, voy a subir con una cadenita de altura, giro mi tejido y para obtener de nuevo la trenza que estoy buscando acá, voy a repetir esa media vareta en canaleo. Es decir, acá no voy a tejer porque una cadena suelta corresponde a un punto, voy a enlazar, no voy a tejer acá, tampoco voy a tejer en el centro, sino que voy a volver a hacer este giro y voy a tejer en la hebra que está por delante. Una lazada y paso por 2. Enlazo, hebra, paso por 2. Voy a repetir todo esto sobre el total de puntos que tengo seguidos, sin detenerme en ningún extremo ni nada por el estilo, sino que yo esto lo voy a seguir tejiendo sin ningún inconveniente. Trata de no ajustar mucho tu tejido, de tener una tensión sostenida de igual manera en cada una de las filas, porque si no es medio complicado. Y de esta forma, mira, yo llegué a la punta, a la primera punta, y no estoy ni aumentando ni nada, sino que más bien sigo el tejido normal hasta que me encuentre con la punta del último lateral que tejí. Si se te dificulta saber dónde no tener que tejer al principio, podés ayudarte con marcapuntos. Si no, seguí tu intuición, seguí tejiendo normal, que no pasa nada. Estoy llegando acá a la segunda punta. A veces la lana tiene unos pelitos que se enganchan. Ahí está. Y mira, no hice aumento, no hice nada. Seguí normal. ¿Ves? Entonces cuando gires, te va a estar quedando la trenza en el borde de los puntos bajos que habías hecho al principio. Yo voy a seguir hasta acá y te muestro cómo queda al final. Mira qué hermosa terminación. Vamos teniendo la base y la primera vuelta de trenzas que se van a ver del lado de enfrente. Del lado de atrás se va a ir viendo de esta forma. Llegué a esta punta, no estoy tejiendo acá, y esto va a ir así, ¿ves? Entonces, esto nos va a ir formando el cuello de nuestra capucha. Esto va a tener esta caída, entonces tenemos que seguir tejiendo. Una vez que terminamos la vuelta de las trencitas, vamos a hacer puntos bajos, igual que hacíamos en la base. Subimos una cadenita de altura, no picamos acá porque corresponde a este. Entonces, haciendo este movimiento, sin picar dentro de las trenzas, vamos a picar en canalé puntos bajos en la hebra de atrás. Así, de esta forma. Vamos a seguir y damos toda la vuelta hasta llegar al otro extremo. Una vez que hagas esta fila de puntos bajos, te vas a ir dando cuenta que en las esquinas se está formando como un huequito. Se empieza a doblar el tejido para ir obteniendo la capucha. Ahora vamos a seguir repitiendo, subiendo con una cadena y haciendo el medio punto en canaleo o media vareta, como vos le digas. Sin tejer el primero, vamos a hacer la cantidad de vueltas necesarias para ir completando el ancho de los laterales y el largo del cuello de nuestra capucha. Esta segunda parte de nuestra capucha es la que marca
la estructura del tejido, porque es la que nos da el ancho total aproximado sin el borde y el largo que queremos hasta que cubra el cuello. Por eso yo no estoy midiendo con 1 centímetro, porque depende la persona a la cual vos le estés haciendo esta capucha. Si es para vos, te la vas a ir probando y vas a hacer la cantidad de filas y vueltas que sean necesarias hasta alcanzar un largo al cuello como a vos más te guste. Ahora, si es para otra persona o para regalar, yo te recomiendo hacer aproximadamente 20 centímetros de largo, pero tampoco tan larga, porque a esta capucha le vamos a agregar siempre bordes, entonces nos va a quedar suelta. Lo importante es que no nos quede una capucha pequeña, sino que permita movimiento, si no la persona a la cual le regalamos esto queda como apretujada o apretada adentro de la capucha y no es la terminación que queremos. Queremos una capucha que nos quede linda, que nos quede con onda, que no quede muy ajustada, sino que más bien sea una prenda llevadera y delicada. Yo acá ya estoy terminando la última parte, así, y así ya le agregué 2 filas. ¿Ves? ¿Ves cómo estoy tejiendo en los laterales y en la parte de atrás? Y no estoy tejiendo en frente porque acá estaría la cara de la persona. Si yo esto lo doblo y lo pongo de esta manera, se está haciendo un huequito acá y esto se empieza a caer, se empieza a abrir de esta forma. Como este caso. Es decir, está la base que tejimos al principio y lo que yo hice recién fueron estas 2 primeras trenzas. Si yo sigo tejiendo, esto me va a dar el largo y tengo el primer ancho de mi capucha, porque es el cuerpo que me sostiene. Voy a hacer la cantidad de filas a partir de ahora que yo considere necesarias hasta el cuello. Acá este diseño, que es que lo hice con un colorcito más crudo, más beige, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trenzas del lado enfrente. Si vos sos tal vez más perfeccionista y querés saber exactamente cuántos centímetros tiene esto, vamos a medirlo. Vas a tomar la medida desde la base, desde el borde del rectángulo hasta el total. Yo te había dicho 20 centímetros aproximados, ¿ves? Según mi tejido, mi tensión, son 20 centímetros, un total de 18 trenzas del lado enfrente. ¿Por qué? Porque no te olvides que después a esto le vas a agregar un borde inferior y este borde va a aumentar el largo. Entonces, no lo hagas tan largo ni muy corto, sino más bien 20 centímetros para una persona adulta estarían espectaculares. Si es para un niño más pequeño, tal vez 12 centímetros, si es un niño menor de 10 años, si es un adolescente, 16 centímetros, y después le agregas el borde, aprox. Pero estas medidas siempre dependen mucho de tu tensión. Si es un adulto, adolescente, más grande, este es un tamaño más estándar. Entonces, yo voy a seguir tejiendo. Acá tengo el que yo había empezado, que vendría a ser esta parte. Entonces, yo acá hice 2. Me faltan un total de 16 trenzas. Te voy a mostrar cómo sigo tejiendo hasta la mitad y luego cómo quedaría esto. Que esta vendría a ser, si esta es la primera parte, la segunda parte de la estructura de nuestra capuchita. A medida que vayas tejiendo nos va a ir quedando de esta manera, ¿ves? ¿Ves cómo va cayendo y nos va dando la forma? Y yo simplemente acá lo que hice fue 1, 2, 3, 4, 5 trencitas que se ven de este lado. Por dentro se te irá viendo de esta manera. Y así es el lado del frente. Yo voy a seguir tejiendo. Fíjate que ya acá se me está armando la formita. Esto se empieza a huecar. Esto se va a ir viendo de esta forma. Y voy a seguir haciendo la cantidad de vueltas necesarias según el largo que estoy buscando de mi capucha. Ya hice 5. Te muestro cuando termino. Y así queda una vez que terminamos la parte del cuerpo. Es decir, ya hicimos la base y toda esta parte en total que hacen que sea la altura y la caída de nuestra capucha. Si miramos con atención, vamos a ver que tenemos la base que habíamos comenzado al principio del video y después ya tenemos el cuerpo de nuestra capucha. Esta es la parte de adentro, así te va a quedar el revés. Y así quedaría la parte de afuera con las filas más prolijas. Es como que indirectamente siempre estamos tejiendo recto, pareciera. Aunque estamos haciendo como una semivuelta. Esta semivuelta, en realidad estamos tejiendo recto, si nos ponemos a pensar. ¿Qué nos falta ahora para poder completar nuestra capucha? A esta capucha, si bien acá pareciera que es más pequeña, y vos decís, si esto yo me lo pruebo, no me cubre completamente la cabeza, le falta un borde, que es el borde del frente, el borde por donde se ve la cabeza.
Hasta ahora nunca cortamos la hebra y yo cuando ya terminé el cuerpo no la corté tampoco, sino que me quedé en esta parte. Lo que vamos a hacer ahora es seguir con la misma idea y no cortamos aún. Vamos a hacer el primer elástico o borde. Puedes hacerlo como más te gusta. Yo lo que voy a hacer es tratar de seguir un diseño que combine con el punto que es ya la base, que es un punto más parecido al tricot, al jersey. Por lo tanto, quiero seguir esta idea de las trenzas y es el elástico que yo le voy a hacer el bordecito. Pero vos puedes hacerle el elástico que quieras. En el diseño original tenemos este borde, ¿ves? Que si bien no es igual a este porque este hay un espacio entre las trenzas, en este las trenzas están mucho más pegadas. Esta es la parte de enfrente y así se ve por detrás. En realidad quedaría así. Este es el borde. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarte cómo hacemos este borde general. Y después vamos a hacer el borde inferior, el borde de abajo, el cual es el que contiene los lazos para el moño. Así que ahora vamos a ver cómo agregamos este borde a nuestro diseño. Vamos a comenzar el borde del frente de nuestra capucha sin cortar la hebra. Es decir, terminamos el cuerpo y seguimos. Subimos con una cadena de altura y vamos a hacer una base de puntos bajos. Como hicimos con el lateral, acá, con la base, lo mismo alrededor de nuestra capucha. Yo subí una cadena de altura, entonces acá no pico porque esta cadena ya corresponde. Y acá donde tengo una trenza voy a hacer un punto bajo. En el medio de esta trenza y esta trenza, o sea, en este espacio voy a hacer otro punto bajo. Sobre esta trenza, un punto bajo, en el medio, o sea, en esta parte, otro punto bajo. Y mirá cómo va quedando. Y va quedando al lado del frente, o sea, del lado prolijo. Acá tengo la trenza, entonces, lo mismo. Y voy a hacer el total de puntos bajos disponibles alrededor, desde acá, alrededor de la capucha. Voy a hacer los puntos bajos que te mostré hasta llegar acá y te muestro cómo queda en esta parte. Terminé la base de puntos bajos de un lateral. Entonces llegué a la parte en donde ya tengo la base del rectángulo que habíamos hecho al comienzo del video. Acá es mucho más fácil porque no tengo trenzas, sino que tengo los puntos bajos que había hecho antes, donde había terminado. Entonces voy a hacer un punto bajo por cada punto bajo. Yo este lo voy a saltear, porque en realidad es la unión, pero en esta parte voy a hacer los puntos bajos. Estiro un poco mi hebra. Y así va quedando, ¿ves? Estoy además emprolijando los bordes de la parte de enfrente de lo que es nuestra capucha. Y una vez que termino con esta parte, sigo como había hecho acá. Entonces me topo que tengo una trenza. En esta trenza hago un punto bajo. En el medio, otro, una trenza. En el medio, una trenza. El medio, donde quepa nuestra aguja, una trenza. El medio. Y así voy a ir sumando los puntos bajos hasta llegar a este extremo. Una vez que llegué acá, te vas a dar cuenta que ya emprolijamos todo el frente. Lo emprolijamos con puntos bajos, entonces quedó mucho más fácil. Y ahora, para comenzar nuestro borde, vamos a subir con una cadenita de altura, que acuérdate que siempre es nuestro punto de inicio. Giramos y en la parte del revés no tejemos sino que hacemos el medio punto canalé, que nos da como resultado una trencita en la parte de enfrente. Esta trencita. Lo vamos a repetir hasta llegar al otro extremo. Y cuando lleguemos al otro extremo, te muestro cómo nos queda. Nos va quedando un borde en donde, mira qué bonito que se ve la trenza de ambos lados. El borde que vamos a agregar en cuanto al ancho de nuestra capucha, lo que vamos a hacer son 4 trenzas que van a estar mirando de este lado, o si no más bien 4 centímetros de ancho. Eso depende mucho de la tensión y depende del borde, el grosor del borde que le quieras agregar. Yo te voy a mostrar cómo queda con 4 trenzas del lado del frente, lo cual me parece que queda súper prolijo. Ahora viene algo distinto. Ya veníamos repitiendo el punto en el cual hacíamos una media vareta en canalé con la trenza en relieve por delante y antes hacíamos un punto bajo, el cual lo tomábamos por la hebra por detrás. Ahora vamos a cambiar eso. Si queremos que las trenzas nos queden como más juntitas y no se vea este espacio que hay en el cuerpo, tenemos que cambiar el punto. No vamos a hacer un punto bajo canalé, vamos a hacer un punto raso o enano, no sé muy bien cómo se dice,
Yo le digo punto raso. Si no se dice así, déjame en comentarios cómo se le dice. Pero bueno, la cuestión es que vamos a hacer el siguiente punto. Obviamente, subí con una cadenita de altura y no voy a picar acá porque ya tengo esta cadena, pero sí voy a volver a seguir haciendo sigo haciendo este movimiento que hacíamos antes, pero en vez de hacer un punto bajo, seguimos tomando la hebra por detrás, tomamos la lazada y estiramos. En el que sigue, lazada, estiramos. Lazada, estiramos. Para hacer este punto, un dato clave que aprendí con el paso del tiempo es la tensión. Por favor, no la apretes demasiado. Trata de que tu hebra esté lo más sueltita posible, porque si presionamos muchísimo el punto raso, cuando giremos para la siguiente fila y querramos montar algún punto sobre estos, se nos va a hacer re difícil picar con la aguja. Entonces, si vamos haciendo así, de esta manera, suavecito, con una tensión normal, digamos, y no muy ajustada, vamos a tener resultados muy bonitos como lo que ya estamos viendo de enfrente. Imagínate cuando demos vuelta a esto, pero ya en el frente vemos que con una tensión suavecita tenemos un lindo resultado. Yo voy a seguir hasta dar toda la vuelta completa y te muestro cómo queda cuando seguimos con la próxima fila. Ya llegué al final, entonces voy a estirar mi hebra y subo con una cadenita de altura. Giro mi tejido y nos va a quedar esto. 1.000.000 de puntos que no sé dónde picar, por lo general, así que no te asustes. Lo que vamos a hacer ahora es el punto que nos daba una trenza por delante, es decir, tenemos que hacer la media vareta en canalé que nos dé una trenza. Vamos a hacerlo tranquilas. Subimos, como siempre, con una cadenita de altura, vamos a enlazar, vamos a girar, no picamos acá. Mira lo que estoy haciendo. No estoy picando aquí, en ninguna parte, sino que sigo haciendo este movimiento. Y ahora, en vez de picar acá, voy a picar en la hebra que está por delante y voy a enlazar. Una vez que hagas el primer punto, la hebra tiende a levantarse. Entonces, ya sola, cuando haces esto, ya sabes dónde tenés que picar el próximo punto. Enlazás y esta hebra que se levantó es tu próximo punto. Enlazo y esta hebra que se levantó es mi próximo punto. Lo mismo en el que sigue. Con mucha paciencia. Si ves que no se levanta, es porque tal vez ese punto raso que hiciste antes está muy tensionado. Trata de hacerlo suavecito, con paciencia, y vas a seguir tejiendo. Si lo haces, vamos a mirar cómo queda al frente. De esta forma, ¿ves? Es como que las trenzas dejaron de tener ese espacio que tenían en el cuerpo y ahora se juntan para formar un borde más cerrado. Y este es el estilo de borde que queremos. Vamos a repetir estas filas de puntos rasos con puntos medias varetas en canalé para dar el efecto de la trenza, y queremos que en el borde nos queden dos, no solamente estas dos, sino que nos queden 4 trencitas que formen el ancho que estamos buscando para el borde. Yo voy a terminar esto, voy a seguir repitiendo los puntos que ya te mostré para los bordes y te muestro cómo queda el borde al final de todo. Pero mira qué bonito que queda nuestro primer borde una vez que terminamos. Acá lo que yo hice fue hacer 1, 2, 3, 4 trenzas. Si para vos es muy poco, podés seguir aumentando la cantidad de filas y haces la cantidad de trenzas que te sean necesarias. Para mí, con esto está suficiente. Y así ya ves cómo cambió la parte del frente de nuestra capucha. La verdad es que queda súper prolijo y muy lindo. Lo que vamos a hacer ahora es el último paso, porque ya terminamos, que es el borde inferior. Y ahora sí entra ella. Por primera vez. Vamos a cortar. Una vez que terminamos el primer borde, cortamos. Y cuando cortamos, trata de que esta hebra siempre quede larguita para después poder esconderla. Vamos a tener que hacer la parte de abajo, que es el borde inferior, pero ojo, porque para este borde no vamos a comenzar directamente desde el tejido. Vamos a comenzar con las cadenas que tenemos que dejar sueltas para los lazos y después ahí sí vamos a unir esas cadenas al tejido. Vamos a dejar, por ejemplo, lo que yo hice en el diseño original es que quería unos lazos grandes, como que yo quería un moño muy grande. Si no te gusta de esa forma y quieres hacer un moño tranquilo, te recomiendo hacer primero 50 cadenas sueltas, que es un lazo dentro de todo bien, y después unir a partir de puntos bajos con el tejido. Entonces vamos a hacer 50 cadenas sueltas, ahí yo voy 3, 50 en total. Si querés que el lazo sea más largo, agrega más cantidad de cadenas. Si no, con 50 es un promedio que está bien. Vamos a tomar la estructura, la vamos a dar vuelta y vamos a unir el lado prolijo de nuestra cadena
del lado prolijo también de nuestro tejido. Entonces, vamos a buscar de este extremo para picar los 2 puntos y acá vamos a hacer una lazada. Y de esta forma estamos uniendo las cadenas a nuestro cuerpo del tejido. Si se nos complica, giramos así y de esta manera nos quedan las cadenas prolijitas siempre mirando al lado prolijo. Este es el lado prolijo de la cadena y este es el lado desprolijo de la cadena. Entonces lo unimos así. Una vez que hacemos esto, vamos a picar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer puntos bajos. Si acá hicimos 1, que va a corresponder a 1, vamos a picar un punto bajo por cada espacio. Este punto corresponde a esta primera parte. Acá voy a hacer otro. En esta parte voy a hacer otro. Si yo hice 1, 2, 3, 4 trenzas, voy a hacer 4 puntos. Acá hice 1. Voy a picar 2, 3, 4. No te preocupes por este relieve porque lo vamos a solucionar cuando volvemos. Seguimos. Una vez que llego acá, ya me doy cuenta que tengo los puntos bajos de la vuelta anterior. Así que simplemente lo que tengo que hacer es respetar los puntos bajos y seguir. De esta manera. Voy a completar los puntos bajos hasta llegar a la otra punta y vamos a agregarle las 50 cadenas en el otro extremo. Llegué a mi otro extremo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estirar y acá tengo que agregar las 50 cadenitas que ya había conectado en la otra parte. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, así hasta llegar a las 50. La misma cantidad que sumé en el otro extremo. Bien, vamos a tener 50 cadenas de un lado, 50 cadenas de otro lado. Tenemos que hacer un borde al igual que este, pero en la base. Entonces, tengo 50 cadenas acá y te recomiendo hacer 51, una más. Vamos a girar un poquito y acá vamos a acomodar el tejido. Si lo acomodamos de alguna manera, yo voy a sacarlo y acomodamos las trenzas del lado prolijo. Ahí, ok. Vamos a darnos cuenta que lo que tenemos que hacer ahora es montar puntos bajos sobre esta base. Y no son cualquier tipo de puntos bajos, sino que más bien, tenemos que montar puntos que nos den una trenza. Entonces, yo lo que voy a hacer es pasar mi hilado para el otro lado, así queda más cómodo. Y ahora tengo que montar sobre esta trenza, pero si te fijas con atención, tengo que montarlo así. Voy a tomar esto y tengo que verlo así, de esta manera. Va a ser un poco complicado porque tengo que hacer un punto que es una media vareta en canalé sobre una trenza, sobre cadenas. No tengo un soporte como tengo acá. Entonces, siempre es importante que te acomodes el hilado, te acomodes el tejido y al tomarlo, veas y observes bien cómo está puesto. Cuando vemos esto, seguimos. Entonces, al llegar acá, yo ya sé qué tengo que hacer. Subí con una cadenita. Entonces, al subir con una cadena, entiendo que esa cadena no la puedo picar. No puedo picar esta, ni la primera, ni la segunda. Tengo que picar en esta. Entonces, voy a picar pensando que esta es una hebra común de un punto. Entonces, voy a enlazar, pico, paso y paso. ¿Ok? O sea, vamos a hacer lo que haríamos en un punto bajo, pero sobre una cadena. Vamos a enlazar, en la cadena que sigue, pasamos 2. Lo mismo en este. Pasamos 3. Lo mismo en la próxima cadenita. Siempre ayudándonos con los dedos. Así. Y contando. ¿Por qué? Porque estamos montando puntos sobre cadenas. Y del otro lado estamos viendo la trenza que estábamos buscando. Vamos a seguir haciéndolo respetando las cadenitas hasta llegar a la estructura cuando terminan las cadenitas. Siempre ayudándote con los dedos. Esto no es ciencia pura, no es una regla del tejido, pero como en el crochet no está nada escrito, es un invento mío que me resultó fácil para seguir con la misma prolijidad. Del punto
del diseño y del tejido que estaba queriendo realizar. Entonces me va quedando de esta forma. ¿No se ve muy bonito? Para mí encontré una buena solución. Voy a seguir de esta forma hasta el cuerpo del tejido y te muestro cómo seguimos. Una vez que terminas el montar en las cadenas, te va a quedar de esta forma. Y fíjate que ya llegué al cuerpo del tejido. Y acá lo que hacemos es lo que haríamos comúnmente. No voy a picar acá, sino que giro y voy a seguir con el mismo punto de la trenza en relieve en toda la estructura que ya había montado. Y cuando llegue a las cadenas voy a hacer exactamente lo mismo. Y a partir de la segunda fila que haga voy a hacer puntos rasos. Y luego en la tercera fila volveré a repetir este mismo punto. Y así voy a ir creando un borde. Mira qué prolijo que queda, cómo se ven las terminaciones. El borde del frente con ya el borde inferior y el último. Voy a seguir avanzando y te muestro ya en la próxima fila. Un tip, acuérdate, mira, yo ya llegué a esta otra parte y tengo que empezar a montar los puntos sobre las cadenas. Recordá y observa bien, montamos y picamos en estas. Entonces, como si fueran las hebras de los puntos bajos, ¿ves? Ahí, y pasamos, enlazamos y en el próximo que está acá contando siempre enlazas. Y de esta manera vas a ir enganchando las cadenas con el punto que es nuevo. Se me ha ido la luz natural, pero yo quiero mostrarte y terminar este tutorial cómo queda esto cuando hacemos la trenza, ¿ves? Estamos siguiendo el mismo punto que ya habíamos comenzado en un principio. Si giramos, seguimos inclusive en la misma idea. Y así quedaría. Como tenemos que continuar con el borde, es decir, con esto, lo que vamos a hacer ahora es, una vez que terminamos de montar sobre las cadenas y sobre la estructura del tejido, vamos a repetir los puntos que hicimos en este borde, pero para el borde en general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El famoso punto raso o punto enano. Vamos a subir con una cadena de altura, ¿sí? Y ahora, en lo que sigue, vamos a hacer puntos rasos. Vamos a recordar, si acá tenemos las trenzas, tenemos que hacer esto, acá no picamos, picamos en el que sigue, y recuerda que la importancia de este punto es que, obviamente, sea no tan apretado. De esta manera. Vamos a repetir esto, esta fila de punto raso, después una fila de vareta, de media vareta en relieve, otra fila de punto raso, y si acá hiciste 4, acá en el borde inferior repetís el mismo ancho que en el borde general. Una vez que lo terminemos, te muestro cómo queda nuestra capucha terminada.